nada me faltará y me hará descansar en un bello lugar donde me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y haráme por la senda de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, porque conmigo estás, aliento me das con tu vara y tu callado. Aderezas la mesa delante de mí, en presencia de aquellos que me angustiaban y me ungiste, y mi copa remosa. Jehová es mi pastor, nada me faltará y me hará descansar en un bello lugar donde me pastoreará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por siempre, cada instante de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, y en la casa de Jehová moraré por largos días, y en la casa de Jehová moraré por largos días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Es, como siempre, un gusto. Es un privilegio y es un honor el poder estar aquí con ustedes hoy en esta mañana, compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Le agradecemos a nuestro Dios que nos permite la vida y la salud sin merecerlo, porque pues realmente no merecemos nada. Realmente lo que merecemos es estar ya con Él, ya no estar aquí con vida, pero Él en su misericordia nos permite estar aquí hoy en esta mañana. Bien, hermanos, les queremos en primer lugar agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo que nos brindan y asimismo por estar orando por nosotros, por mi esposa y su servidor, por mi familia, porque hemos estado yendo pues con los médicos. El jueves de la semana pasada pudimos ir Si yo hablas en lengua, pudimos ir a trámites en el seguro y también con el médico haciendo algunos estudios de ultrasonidos. Entonces, pues Dios ha sido bueno con nosotros y no nos queda más que decirle a Dios que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. No hay otra, hermanos. Estamos hoy en esta mañana porque el Señor así le place
Hoy mucha gente no despertó, mucha gente por diversas razones ya no está con nosotros. Algunos amanecieron en un lugar indeseado como un hospital, algunos por algún delito amanecieron en la cárcel. Hoy nosotros hemos amanecido en nuestro hogar y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Hermanos, quiero compartir la palabra del Señor hoy en esta mañana, ahí en el libro de Josué, en el capítulo 24. Josué, capítulo 24. Y pues vamos a leer unos versículos que son versículos 14 y el versículo 15. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15 dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y fíjese la frase interesante que sigue: Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, en esta porción que acabamos de leer encontramos a un personaje, Josué, un personaje que estaba prácticamente en el ocaso de su vida, una persona que ya estaba a punto de morir. Él sabía que le quedaba poco tiempo y realiza un discurso de despedida, contrario a lo que nos pasa a nosotros cuando sabemos que vamos a morir. Estamos con miedo y desesperación, frustración, depresión, tristeza, etcétera. Es lo que nos pasa a nosotros cuando nos dicen que vamos a morir. Josué no, al contrario. Él dice: yo ya me voy a ir, ya voy a partir de este mundo, y da un discurso emotivo, un discurso, vamos a decir, inspirador, pero al mismo tiempo un discurso retador. Y hoy en esta mañana quiero compartirle el tema que le he puesto: el pacto de servicio. El pacto de servicio. Hemos visto, hace algunas semanas empezamos a ver acerca de pactos. Un pacto es un trato, un acuerdo, un compromiso que hemos hecho. Nos comprometemos a algo. Cuando usted va y compra algo y pasa su tarjeta de crédito, usted se está comprometiendo con un banco a pagarle. Está haciendo un pacto, un trato. Tú me prestas dinero y te lo voy a pagar en cierto tiempo. Estamos acostumbrados, hermanos, a pactos, a tratos, aunque a veces no nos damos cuenta. Tenemos un compromiso de entrar a un trabajo a cierta hora, por ciertas horas, durante varios días, a la semana, a la quincena o al mes, dependiendo. Realizamos nuestras actividades y nos pagan. Ese es un pacto, un trato. Aquí encontramos a Josué lanzando un reto. Lanzando un reto. Escogeos o escojan a quién van a servir. Les dice Josué: si a los dioses que sirvieron nuestros padres, si a los dioses que estaban en Egipto, si a los dioses que estaban del otro lado del río Jordán, o a Jehová. Pero tienen que hacer un compromiso. No pueden estar a medias. O sirven a aquellos dioses o sirven a Jehová, pero no se puede servir a ambos.
Y hermanos, es lo que tenemos que hacer hoy en nuestros días. Necesitamos hacer un pacto o un trato de servicio para con Dios. ¿Qué es pacto? Compromiso, un trato, un acuerdo. Servicio. Servicio es una de las palabras que más se usa en la Biblia, o el verbo servir. Tiene varios usos, sinónimos y algunas frases similares. Por ejemplo, servir, ministrar, administrar, dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice, así pues, ténganos los servidores, los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. Entonces la palabra administrar significa también servir. Servir es si buscamos en el diccionario, servir es estar al servicio de otra persona, es ejercer un empleo o un cargo propio en el lugar de otro, es estar empleado en la ejecución de una cosa, de algún mandato, de algún servicio o de alguna actividad para con otra persona. Es estar sujeto a otra persona por el motivo, aunque sea de manera voluntaria. Es decir, puede ser de manera voluntaria o puede ser de una manera obligatoria. Entonces, tenemos que hacer un pacto, un compromiso con Dios para someternos y hacer lo que Él nos manda. Algunos sinónimos que utilizamos en nuestro lenguaje común en español aquí en México de servir es trabajar, ocuparse, desempeñar alguna actividad, emplearse, realizar, ejercer, militar. Por ejemplo, hay gente de un partido político y dice, son militantes de X partido político. Un militante es un servidor de un partido político. O militante de tal equipo deportivo o militante de tal sindicato. Entonces, eso es servir. Y podríamos mencionar muchos otros sinónimos o palabras parecidas. Antónimos, es decir, lo contrario a servir es holgazanear, desaprovechar, inutilizar, abandonar, abstenerse, negarse, separarse, repudiar y otras tantas más. Así es que Josué sirvió a Dios y a punto de morir él lanza un reto. Era, no sé, la Biblia dice que cuando entraron de Egipto, venían de Egipto, salieron 300,000 de a pie, es decir, 300,000 padres de familia, más sus esposas y sus hijos. Algunos calculan que eran por lo menos 3 millones de hebreos los que salieron de Egipto. En este momento con Josué no sabemos cuántas personas eran, pero a una multitud Josué les dice, elijan. No pueden estar en término neutral. No pueden estar sirviendo a dos dioses. El Señor Jesús lo amplió. No puedes servir a dos dioses. O amas a uno y aborreces al otro. Pero no puedes servir a dos dioses. Es lo mismo que estaba diciendo Josué. Tienen que elegir a quién van a servir. Josué sirvió de una manera extraordinaria a nuestro Dios. Josué, su nombre, significa Dios salva o Dios es salvación. Su nombre original no era Josué, era Oseas. Pero Moisés le cambió el nombre de Oseas, le empezaron a decir Josué. Y Josué es Dios salva, Dios es salvación, o también es Salvador en el idioma hebreo. En el griego, en el idioma griego, el equivalente es nada más ni nada menos que Jesús. Jesús. Es el mismo nombre, solo que en diferente idioma. Entonces podremos decir que el Señor Jesús, a través de Josué,
nos está lanzando un reto. Escogeos a quién van a servir. Escojan de quién van a ser servidores. Josué, como le digo, sirvió de una manera extraordinaria a Dios a través primero de Moisés. Estuvo sirviendo a Moisés día y noche. Josué ahí pegado con Moisés. No se separaba. Tenía aproximadamente 40 años de edad. Josué cuando estaba más pegado, cuando empezó de una manera ya más constante con Moisés. 40 años tenía Josué. Entonces imagínense ahí los que decimos, no, es que ya estoy viejo para servir a Dios. Hermano, no hay edad límite para servir a Dios. Se puede servir a Dios desde pequeño, como lo hizo Samuel, o ya de grande, como lo hizo Moisés a los 80 años, Josué alrededor de los 40. Entonces Josué estuvo sirviendo a Dios a través de Moisés, ahí pegadito, pegado ahí, lado a lado con Moisés, siempre, siempre. No se le despegaba. De tal manera que Moisés le tuvo tanta confianza que en un momento de crisis, cuando estaba ahí el pueblo de Amalek, listos para atacarlos, Moisés le dice a Josué, Josué, escoge varones, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Ahora la cosa interesante es que Josué no tenía experiencia militar. Él jamás había tomado clases militares, él no sabía lo que era el arte de la milicia, pero le dice Moisés, escógete, hombres, varones. Y hermanos, cuando habla de varones, no solamente se refiere a personas del género masculino, se refiere a ciertamente personas del género masculino, pero personas comprometidas, comprometidos, entregados, dispuestos a dar su vida por su pueblo. Escógete a esos varones, sal a pelear contra Amalek. Pero mira, yo estaré allá arriba, en la cumbre del collado, allá arribita en el cerro, y la vara de Dios en mi mano. Yo no sé qué habríamos hecho usted y yo si nos hubieran dicho eso. Oye, elíjate a 40, elíjate a X número de varones porque vamos a pelear. ¿Qué habríamos hecho nosotros si no hubiéramos tenido experiencia militar? Quién sabe si lo hubiéramos entrado, como decimos, ¿no? Oye, pero es que no tengo experiencia. No te preocupes, yo voy a estar allá arriba. Así, ¿verdad? Yo acá a punto de matarme y tú allá arriba nada más viéndonos de lejos, ¿verdad? Es lo que quizás habríamos dicho. Pero Josué dijo, sí, lo voy a hacer. Y salió Josué. Y dice la Biblia que mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel ganaba. Se cansaba por la edad. Tenía cerca de 120 años Moisés. Se cansaba, bajaba los brazos y el otro pueblo, Amalek, empezaba a ganar hasta que ahí se le ocurrió a Aarón y a Hur sentar a Moisés, lo sentaron en una piedra y uno a cada lado levantándole los brazos. Y fue como ganaron. Pero ahí Josué expuso su vida con tal de servir a nuestro Dios. Así es que Josué sabía lo que estaba diciendo. Les dice a la gente, escójanse a quién van a servir. Y yo quiero hacerle esta pregunta hoy en esta mañana. ¿Usted a quién está sirviendo? ¿Quién es su Dios? Normalmente decimos, no, es que no, Dios, nuestro Padre Celestial. No podemos decir eso si no le dedicamos tiempo a Dios. Podríamos mencionarlo de palabra y seríamos como el Señor Jesús relató casos de Isaías, del libro de Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hoy estamos en esa situación también.
Dios, 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 hasta todos los días ponemos ahí en las redes sociales y que Dios está conmigo y gracias a Dios, pero son meras palabras. Escogeos a quién van a servir. Hagan un compromiso de servicio. Ahí está Josué. Pero hay un caso también extraordinario que me llama mucho la atención. Y ese caso extraordinario, otro personaje interesante se llamó Saulo de Tarso, Pablo. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. Si usted quiere buscar ahí en su Biblia, puede hacerlo. En el libro de Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y entiendas aquí que la palabra profeta quiere decir predicador, no esos hoy predicadores que salen ahí por la tele y que Dios me ha revelado anoche y esto y lo otro y que Dios me reveló que me van a dar, va a haber tantas personas que me van a dar $100 y no está hablando de esa clase de profetas. Simplemente personajes que predicaban la palabra. En aquel tiempo la palabra no la tenían toda completa escrita, pero hoy los profetas son los predicadores, los que usan la palabra escrita de Dios. Había en la iglesia en Antioquía predicadores y maestros, podríamos decir. Y empieza ahí en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, a darnos una lista de algunos de los predicadores y maestros. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Es decir, Manaén era un personaje de una buena posición económica. Dice, y Saulo. Estos eran algunos de los predicadores que había ahí. Versículo 2 dice, ministrando estos al Señor. Acuérdese, la palabra ministrar también significa servir. Sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban sirviéndole a Dios, ministrando estos al Señor. Estaban sirviéndole. Esta palabra ministrar da la idea de una persona con un puesto público. Era un servidor público. La cosa interesante, hoy todos queremos o mucha gente le gustaría tener un puesto público por la paga, ¿verdad? Porque pagan muy bien. Secretario de X dependencia. En aquel tiempo, un servidor público lo hacía sin recibir un salario o una remuneración a cambio. Es decir, lo hacían por amor a su pueblo. Los ministros de aquel tiempo, ministros públicos, lo hacían por amor a su pueblo. Y por eso usa esta palabra, ministrando, sirviendo estos al Señor. Dice el Espíritu Santo, les dijo, a ver, de entre todos ustedes me van a apartar a estos dos, Bernabé y a Saulo. Entonces, ellos estaban ministrando, estaban sirviendo sin recibir nada a cambio. No significa que no recibieran dinero. Estaba diciendo la actitud que tenían, lo hacían no por amor al dinero, lo hacían por amor a Dios. Lo hacían por amor a Dios. Y luego esto significa que lo hacían con sacrificio. Un servicio con sacrificio, pero con un gusto y un placer grande, grande. Era alguien, un ministro en la Biblia es alguien que se ocupa de los asuntos santos de Dios. De los asuntos de nuestro Dios. Es como el Señor Jesús cuando estaba pequeño y que se les perdió a José y a María. Cuando habían ido a Jerusalén y ahí lo empiezan a buscar
y no lo encuentran y regresan y lo encuentran en el templo y, oye hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Y él les contesta, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Negocio habla de servicio, no negocio monetario de obtener ganancia. Habla acerca de trabajar y servir a alguien de mayor categoría. En este caso, Dios. Un ministro bíblico es aquella persona que se ocupa de los asuntos santos de Dios. ¿Cuáles son esos asuntos? La salvación de las personas, la instrucción de los que han sido ganados, el ánimo y la exhortación para aquellos a los cuales se les ha ganado y se les ha instruido. Porque ciertamente todos necesitamos en algún momento ánimo y exhortación. Ánimo y exhortación. No es alguien que no le importa lo material. No estamos diciendo que no va a recibir en un momento dado alguna remuneración. Estamos hablando que su prioridad es lo espiritual antes que lo material. Eso es lo que el Señor se refiere en cuanto al ministerio. Nos habla a la idea o nos llama a la idea de animarnos y exhortarnos unos a otros, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más dice, cuanto veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está cada día más cerca. Tenemos que animarnos a acercarnos a nuestro Dios. Hoy en este tiempo de pandemia, ¿cuánta gente se está alejando de Dios? ¿Cuántos hermanos, aprovechando la pandemia, dicen, de aquí soy? Qué bueno que no hay cultos presenciales. Aquí en Jalisco hoy está prohibidísimo la reunión presencial. Todo está cerrado. Centros comerciales, cines, gimnasios, etcétera. Todo cerrado. Los hermanos dicen, amén. No, hermanos, tenemos que animarnos a aprovechar en este momento de pandemia, que mucha gente está desanimada, con temor, con frustraciones. Es un momento idóneo para animarnos unos a otros. El asunto de servir nos habla de animarnos, nos habla de poner la mira en las cosas de arriba. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses, dice, poniendo vuestra mirada arriba en el cielo, donde está Cristo, sentado a la diestra. Hermanos, todo lo que aquí tenemos, llámese auto, casa, dinero, ropa, calzado, etcétera, todo se quedará. Nada nos vamos a llevar, nada. No estoy diciendo que no compre. Compre lo que usted necesite. Compre lo que esté a su alcance. Si usted puede comprarse unos buenos zapatos, cómpreselos. Si usted puede comprarse un buen auto, cómpreselo. Pero que esa no sea nuestra prioridad. Nuestra prioridad son las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque el auto, Ford, Chevrolet, Audi, Mercedes-Benz, como se llame la marca del auto que tenemos, se va a quedar aquí. No lo podemos llevar. Nuestra mirada tiene que estar en el cielo, no descuidando nuestra estancia aquí en la tierra, como lo hicieron los tesalonicenses. Los tesalonicenses dijeron, bueno, Cristo ya viene, ya en cualquier momento llega, entonces ¿para qué trabajamos? Entonces ¿para qué nos esforzamos? Y ya no trabajaban. Por eso Pablo les tuvo que escribir, el que no quiera trabajar, tampoco coma. Se fueron al otro extremo. No estamos hablando de extremismos, de no trabajar porque Cristo viene. Estamos hablando de trabajar mientras Cristo viene, de tener las cosas que necesitamos mientras Cristo viene, sin dejar
de mirar las cosas que están arriba. Está la idea de servir, de no esperar a que otros hagan, sino yo lo voy a hacer porque yo quiero. Tenemos esa tendencia natural. ¿Yo por qué lo voy a hacer si nadie lo hace? ¿Yo por qué voy a barrer si nadie barre? ¿Por qué voy a barrer ahí en el templo o a recoger la basura si nadie lo hace? ¿Y por qué yo? Hermanos, servir al Señor hay que hacerlo aunque otros no lo hagan. Por eso Josué dijo, hermanos, compañeros, compatriotas israelíes o hebreos, escojan a quién van a servir. Tomen su decisión, la que ustedes quieran, pero yo y mi familia serviremos a Jehová. No me importa lo que ustedes van a hacer. No me interesa la decisión que tomen. No me importa si ustedes van a servir a mi Dios. Yo lo voy a hacer. Y es la actitud que tenemos que tomar en nuestro tiempo. No me importa si los hermanos se conectan o no se conectan. No me importa si hacen o no hacen. Yo lo voy a hacer. No esperar a que otros lo hagan. Hermano, la salvación es un evento, es un acto, es instantáneo el asunto de la salvación. El servicio no es así. El servicio es un proceso. La salvación es un evento. El servicio es un proceso de estar creciendo siempre de una manera constante. Soy salvo por la fe en Cristo Jesús, no por lo que he hecho, no por lo que hice o lo que haré. Soy salvo porque Jesús ya pagó por mis pecados. Ya, soy salvo, ya. Pero el servicio es un proceso donde tengo que ir creciendo, donde soy un bebé espiritual, después soy un niño, un adolescente y soy un adulto, alguien ya maduro. Eso es el servicio. Pablo lo escribe en la carta a los Filipenses, dejando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Olvido lo que ya pasó. Ya. Me extiendo a lo que está delante. Pablo, hay algo interesante en Pablo. Pablo siempre se consideró siervo de Jesucristo. Siempre. Él en sus cartas normalmente iniciaba con una frase similar. Siervo de Jesucristo, servidor de Jesucristo. Siervo significa servidor. En aquel tiempo también significaba esclavo. Hoy con eso de derechos humanos, con el asunto de la liberación de la esclavitud, cualquier persona que llega, por ejemplo, a nuestro México, si es esclavo en otro país, al llegar a México automáticamente es una persona libre. Así lo establece nuestra Constitución. En México oficialmente no existe la esclavitud. Entra automáticamente, es libre, deja de ser esclavo. En aquel tiempo ser siervo significaba ser esclavo. Ser esclavo. Y esclavo, hermano, significa a una persona que no tiene derechos. Una persona que no puede dar su opinión. Simple y sencillamente su único objetivo es obedecer. Ese es el objetivo del esclavo. No hay otra. No tenía otra el esclavo. Al esclavo no se le preguntaba, oye, ¿andas cansado? Para que pues me vayas a hacer de cenar o de comer. Simplemente le decían, esclavo, ve a hacerme de comer. Esclavo, lávame la ropa. Esclavo, ve a tal parte. Esclavo, hazlo esto. Esclavo, haz lo otro. Y el esclavo simplemente obedecía. No iba ahí a regañadientes, como hacemos nosotros, ¿verdad? Enojados, como cuando nos decía nuestros padres, ve a traer las tortillas, ¿y por qué yo? Y ya nos íbamos todo el camino ahí gruñendo. El esclavo simplemente
lo hacía, obedecía. Es lo que Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo. No tengo derechos, no tengo ningún beneficio, simplemente soy esclavo. Él siempre se consideró esclavo. Ahora, el Señor Jesús nos dijo lo siguiente, o somos esclavos de Jesús o somos esclavos de algún pecado. El que hace pecado, Juan capítulo 8, versículo 34, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es que a veces, aunque somos salvos en Cristo, nosotros mismos tomamos la decisión de esclavizarnos a algún pecado. Y algunos pecados no son escandalosos, diríamos, no son tan sucios como otros. Es lo que decimos nosotros. Pero pecado es pecado. Sea la mentira, sea el pecado de los malos pensamientos, sea el pecado de la crítica, de la hipocresía, de la holganacería, etc. La pregunta interesante es, ¿a quién servimos? En aquellos tiempos, cuando estaba Pablo, él aclaraba, yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Por qué lo decía esto? Porque en aquellos tiempos habían muchos dioses, bastantes dioses, tal como lo es hoy. Y muy interesante, los griegos tenían dioses para todo. En Hechos 17, Pablo dice que llegó ahí a Atenas y empezó a ver los templos y su espíritu se enardeció al ver tanta idolatría, templos, que el dios de este, el dios del otro. Y Pablo dice, no, esta gente, qué idólatra es. Y empezó a predicarles. Y por si se les había escapado algún dios, los griegos tenían ahí para el dios no conocido. En otras palabras, por si algún dios se nos escapa y no lo hemos conocido, aquí está el templo para ese dios. En aquellos tiempos habían muchos dioses. Estaba el dios del dinero. El Señor Jesús dijo, no podéis servir a Dios, a dos señores, o sirves al Dios dinero, o sirves a Dios, al Dios vivo y verdadero. Estaba el dios del vino, el dios Baco. Estaba el dios de los deportes, Júpiter olímpico. Estaba el dios del amor, más bien era el dios de la sexualidad y la diosa de la sexualidad. Y así muchos dioses. Es por eso que hoy tenemos que el día del músico y que el día del esto y el día del otro y felicidades para los, no sé, pues no quiero mencionar ahorita algunas actividades que el día del comunicador y que el día de la enfermera y que el día del doctor, porque en aquellos tiempos eran adoraciones a ciertos dioses y por eso eran las celebraciones, que más bien era al dios de la medicina que al dios de los deportes. Entonces todos los deportistas era su día, todos los doctores era su día. Así era en aquel tiempo. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? Acuérdese, el esclavo obedece o desobedece. No hay obediencia a medias. O se obedece o no se obedece. Y Pablo dice que él era siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, era un siervo de corazón. De corazón. La palabra corazón nosotros en nuestro México la relacionamos con emociones nada más. Es que hoy quiero servirle a Dios de corazón. Y estamos hablando de unas emociones positivas. Estoy bien animado emocionalmente. Pero la palabra corazón va más allá. La palabra corazón en aquellos tiempos tenía que ver con el razonamiento, tenía que ver con la voluntad y tenía que ver con los sentimientos. Para nosotros actualmente corazón simplemente es con sentimientos. En aquellos tiempos no. Era con el razonamiento, forma de pensar, con la voluntad, tomar una decisión y también con los sentimientos.
es decir, las emociones. Esto no significa que se servía a Dios solamente cuando se tenían ganas, sino aun cuando no se tenían esas ganas. No tengo ganas de servir a Dios hoy. Bueno, mi voluntad la sometía a Dios. Aunque no quiera, lo tengo que hacer. Aunque no quiera. Aunque mi voluntad se revele, lo voy a hacer. Hermanos, en la Biblia, aunque no se menciona, había cosas que a Pablo no le gustaban, pero él las hacía, aunque no le gustaban. Por eso es que él escribe a los corintios: ustedes hacen esto, ustedes hacen lo otro, yo soy también apóstol. A Pablo lo criticaron mucho. Y él les decía: ¿son apóstoles? Yo también. ¿Por qué me critican? No le gustaba. Muy posiblemente había congregaciones a las cuales a Pablo no le gustaba mucho ir. Pero él iba de corazón. O sea, no por sentimientos. Él decía: tengo que ir a Corinto. No tengo muchas ganas, pero lo voy a hacer. Sometía sus emociones a su razonamiento. Lo voy a hacer. Eso es corazón, hermano. No solamente emociones. Mi mente, mis pensamientos, mis emociones las someto, mi voluntad la someto a Dios. Entonces, él era esclavo del Señor Jesús. Toda su confianza estaba en Jesús, por eso él dijo: para mí el vivir es Cristo. Voy a servir a Cristo aunque a veces mis emociones me digan que no. Y él sirvió con limpia conciencia. En el libro de Hechos capítulo 23, ahí él dice: siempre serví a Dios con limpia conciencia. Siempre trató de agradar a Dios antes que a los hombres. Siempre buscó el bienestar de los demás antes que el propio. Y nunca intentó aprovecharse de las situaciones para tomar ventaja. Él nunca se aprovechó para sacar algún beneficio personal. Hoy, desafortunadamente, muchos de los que nos decimos siervos buscamos la oportunidad de sacar algún beneficio personal. Algo: fama, dinero, reputación, etc. Es por eso que hoy el nombre del Señor Jesús ha sido pisoteado por tantos hombres y mujeres que solamente piensan en su beneficio personal. Contrario a lo que era Saulo de Tarso o Pablo. Él siempre sirviendo con una buena conciencia, limpia conciencia, con su mente limpia. Él decía: no tiene nada de qué acusarme. Yo serví a Dios de una manera limpia. Y lo interesante, hermano, hasta el fin de su vida. Y esto sí quiero que busquen su Biblia. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Ya en el ocaso de su vida, ya allá muy posiblemente en un calabozo. Dice en el libro de Hechos capítulo 16 que el carcelero de Filipos los metió a él y a Silas en el calabozo de más adentro, en el peor de los calabozos. Posiblemente ahí, en un calabozo similar, ahí estaba Pablo. Muy posiblemente. Encarcelado. A punto de morir. Él sabía que ya iba a morir. Segundo a Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya estoy para morir. Ya me van a matar. Dice: y el tiempo de mi partida está cercano. Y la palabra cercano significa está ya cerquita. Ya aquí, pronto. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él sirvió hasta el fin de su vida.
Él no dijo, bueno, pues ya es hora de retirarme, ya, hasta aquí llegué. Y ya se retiró y ya vivió sus últimos días. No, él vivió hasta que él sirvió hasta que le quitaron la vida. Él no dijo, bueno, pues ya ni modo, ya hasta aquí, ya tengo 60 años, ya, mi finiquito ya jubilado, ya estoy jubilado, vámonos a descansar. No, él siguió sirviendo, siguió escribiendo. Imagínense ya un viejecito allá en un calabozo, golpeado, maltratado muy posiblemente, escribiendo. Y posiblemente hasta utilizando su propia sangre en algunos momentos como tinta para escribir. Es algo interesante, hermanos, cómo nos falta leer y estudiar cómo se escribió la Biblia, lo que les costó a algunos de los escritores bíblicos escribir esos maravillosos libros. Muy posiblemente algunos hasta utilizaron de su propia sangre para escribir. Y ahí estaba Pablo, un hombre ya grande de edad, y le dice a Timoteo, Timoteo, ya, en cualquier momento vienen a cortarme mi cabeza. Ya, en cualquier momento voy a partir. Pero no estoy triste, estoy contento. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera que el Señor me había dicho. Ya la acabé, ahora sí, ya la terminé. He guardado la fe. Ya me está esperando mi corona allá con el Señor. Y esa corona no solamente es para mí, sino para todos los que aman su venida. Y esta frase, hermano, todos los que aman su venida, no significa, ya quiero que el Señor venga. No, los que aman su venida significa para todos los que están preparándose para encontrarse con su Señor. No significa, ya quiero que el Señor venga, Señor, ven, llévame. No, no, no. Es para que el Señor viene. Me estoy alistando. ¿Se está alistando usted para presentarse ante el Señor? Si tuviera que presentarse hoy, ¿está listo? Pablo decía, yo estoy listo. Si el Señor me llama hoy, aquí estoy, contento, gozoso, me voy con Él. ¿Está usted listo para presentarse ante su Señor? Pablo dijo, sí, yo estoy listo. Entonces, o servimos a Dios, al Señor Jesús, o servimos al pecado, o alguna de las cosas que el pecado controla. No estoy diciendo que no podemos ver un deporte, no estamos diciendo que no podemos tener amigos, etcétera, diversión. Estamos diciendo quién es quien nos controla, valga la redundancia. ¿Qué nos controla? ¿Qué controla nuestra mente? ¿Qué controla nuestras emociones? ¿Lo material? ¿Deportes? ¿Dinero? ¿El objetivo de hacerse millonario? No digo que sea malo hacerse millonario, pero a veces con tal de hacernos millonarios nos olvidamos de Dios. Ahí está lo peor. No digo que no se pueda hacer millonario. Si el Señor le permite hacerse millonario, que bueno, le felicito. Si usted un día puede comprarse un yate de lujo, qué bueno, le felicito. Ahí nada más nos invita un día para cuando tenga su yate. Pero no se olvide de Dios. Si un día el Señor le permite tener una casa, una mansión, qué bueno, le felicito. Pero no se olvide de Dios. Dios nos ha dado tantas habilidades, hermano. Muchas habilidades. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 12, en los versículos 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, dice Pablo, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que predica, predique, el que reparte,
con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, hágalo, dice Pablo. Hermanos, tenemos que hacer algo para el Señor. Necesitamos servir a nuestro Dios y servir a otros. Solamente alguien que sirve tiene una razón para vivir. Alguien que sirve. Hay gente que no ha fallecido, no ha partido de este mundo porque dice, es que, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hija? Si yo me muero, ¿quién lo va a atender? Y eso es lo que los mantiene con vida, una razón para vivir, para seguir trabajando. Conocí el caso de una persona que tenía una hija con algunos problemas emocionales o mentales, un poquito de, podríamos decir como coloquialmente, siendo respetuosos, una especie de retraso mental. Y decía, si yo me muero, ¿qué va a ser de ella? Que es como una bebé. ¿Qué va a hacer? Y cuando murió esta niña, por llamarle así, ya de 50 años, alrededor de 50 años, pero su comportamiento como una bebé, murió. Entonces poco después falleció la mamá. Se acabó su razón para vivir. Ella también partió. Yo le pregunto, ¿cuál es su razón de vivir? ¿Cuál es? Y hermanos, nuestra razón para vivir tiene que ser servir al Señor. Esa debe ser nuestra razón para vivir. ¿Por qué el Señor nos deja con vida todavía? ¿Por qué? ¿Para qué? Para servirle. Mientras estamos en el cuerpo. Por eso le pregunto, ¿usted a quién quiere servir? ¿A quién quiere servir? Josué le dice al pueblo, escójanse a quién van a servir. Tomen su decisión. ¿A los dioses de Egipto? ¿A los dioses del otro lado del río? Llámese al dios fulano, Baal, Astarot, Astarte, Quemos. Elijan su dios. Eran los dioses de aquel tiempo. Elíjanlo. Tomen su decisión. Pero yo hice un pacto. Yo hice un compromiso. Yo y mi casa serviremos a Jehová, al Dios de los dioses. Yo y mi casa serviremos al Eterno. Yo y mi casa serviremos al Todopoderoso. Yo y mi casa serviremos al Creador. Yo y mi casa serviremos al Sustentador. Yo y mi casa serviremos a ese Jehová, a ese Señor que es mi pastor. Así es que yo le invito a que tome una decisión. ¿Usted a quién va a servir? ¿A quién va a servir? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Saulo de Tarso, Pablo dijo, yo soy esclavo de Jesucristo. Acuérdese que la Biblia nos enseña un Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es una contradicción lo que dijeron Josué y Pablo. No es contradicción, es complemento. Yo y mi casa serviremos a Jehová, a ese Dios trino. Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo, ese Dios, Dios Hijo, aquel que vino a dar su vida, aquel que se encarnó para poder morir por mis pecados, aquel que resucitó al tercer día, aquel que me salvó. Y como gratitud le estoy sirviendo y soy su esclavo. Así es que yo le invito hoy en esta mañana que tome una decisión. ¿A quién va a servir? Y yo le invito a que usted le diga a Dios, Señor, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, yo quiero ser tu esclavo. Renuncio a mis derechos, renuncio a mi orgullo, me someto a ti.
quiero ser tu esclavo. Mientras esté con vida, esté enfermo, esté con salud, esté como esté, te voy a servir. Hermano, a veces decimos, cuando me cure, le voy a servir. Le digo, Pablo, posiblemente él estaba muy enfermo y él aún así le sirvió. Sirvió a Dios, al Señor Jesús. Posiblemente una enfermedad grave en sus ojos. Eso no importó. Él siguió predicando. El día de ayer, sábado, recibí una llamada muy interesante. Un hermano de un pueblito de allá de la Huasteca Potosina. Y sí voy a mencionar su nombre porque vale la pena. Un hermano de un pueblito que se llama Axtla de Terrazas. El hermano Gonzalo. Ese hermano lo conocí hace como 32, 33 años, más o menos. Lo vi como 3, 4 veces. Me llamó ayer. Algo interesante. Dice, hermano, yo me acuerdo que usted predicó y me dijo el nombre del mensaje. Hace tantos años usted nos predicó esto y esto y esto. Yo no me acordaba. Sinceramente no me acordaba. Y cuando él me dijo, sí me acordé de ese mensaje. Y él me dijo algo triste. Dice, hermano, yo tengo problemas de próstata. Así me empezó a dar un poquito de sus padecimientos. Y me dijo, no me importó eso. Yo me sentí mal, pero me empecé a sentir mejorcito y salí a ganar almas para Cristo. Y tantas personas fueron salvas ayer o en esos días, me dijo. Esos son los siervos del Señor. Auténtico guerrero de Jesús. Hoy, usted, ¿a quién va a servir? Tome su decisión. Oremos. Señor, te damos gracias por ese día que tú nos has dado. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro temperamento, emociones, rebeldía, se opone a que te sirvamos. Y algunos nada más te servimos a medias. Perdónanos, Señor. Límpianos. Señor, usamos de una manera muy vana y superficial el término Señor, porque realmente tú no controlas nuestra vida. No permitimos que nos controles. Tú quieres, pero nosotros no te permitimos. Perdónanos por utilizar este título de manera vana. Enséñanos, Dios, a comprometernos a servirte. Perdónanos. Y que sigas llamando a hombres y a mujeres a servirte en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos en que mucha gente está perdiendo la confianza, está perdiendo la paz, está perdiendo tantas cosas maravillosas que tú nos has dado. Perdónanos porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Queremos servirte, Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes. Hemos concluido nuestra reunión hoy en esta tarde. Y pues gracias por sus oraciones. El día martes, pasado mañana, estaremos yendo al cirujano a ver qué pasó con los estudios de ultrasonido que me hicieron el jueves pasado. Y pues rogamos sus oraciones a ver qué dice el Señor en cuanto a esos abscesos que me surgieron. Y pues lo que pase, hermanos, a lo que suceda, a Dios sea la gloria, ¿verdad? Mientras podamos seguirle sirviendo, lo vamos a hacer. Así es que gracias por su tiempo, hermanos. Les rogamos sus oraciones y les animamos a seguir. Acuérdese, hoy tomamos un compromiso, un pacto hicimos con Dios.
Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios los bendiga, hermanos. Estamos a sus órdenes en lo que podamos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.